Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy contenta de poder estar en este espacio y de contarles el proceso del convenio de Escazú, cómo surge, en qué vamos, cómo ha sido la participación, las modalidades de participación, las distintas etapas. Muchas gracias, Afán, por la invitación. Listo, entonces este es el índice que yo preparé para hoy día, que primero hablar cuál es este principio 10, que este principio 10 viene de la primera cumbre de la Tierra que se hizo en 1992 en Brasil, por eso se llama el principio 10 de la Declaración de Río. Luego hablar de los hitos del proceso de Escazú desde el 2012 hasta el próximo año, porque ya hay actividades planificadas. Y por último, hablar de cuáles han sido las modalidades de participación del público. Eso es lo que pretendo abordar hoy día. Bueno, este es el principio 10. En la cumbre de Río se acordaron un conjunto de principios, si no me equivoco son 23 o 24, o sea el 1, 2, 3, 4, etcétera, y este es el 10. Y este principio da origen o formaliza, si uno puede decir, dentro del marco del compromiso político que los jefes y jefas de Estado asumieron en esa cumbre. Son compromisos políticos voluntarios, ¿cierto? Las cumbres no son de carácter vinculante, no es una obligación lo que resulta de la cumbre para los países y los estados, pero sin embargo, obviamente, uno espera que tengan un compromiso político de avanzar en esa línea, en la línea de los acuerdos. Entonces, en el caso de esta primera cumbre se acordaron este conjunto de principios que suponen o suponían ser un compromiso para que cada país fuera avanzando en este caso, en este principio 10. Y el principio 10 dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas que están interesados en el nivel que corresponda, es decir, a nivel nacional, en una provincia, una región, en una localidad. Y se entiende por cuestiones ambientales cualquier asunto ambiental, es decir, un proyecto de inversión que va a tener impacto en el medio ambiente, una norma de ruido o una norma para un contaminante como el arsénico, o un programa de reciclaje, o una ley marco de cambio climático, o una ley o una norma para protección de aves, etc. Es decir, es un concepto muy amplio lo que son las cuestiones ambientales. Entonces, los invito como a pensar en todas las temas que se relacionan y se vinculan con las cuestiones ambientales como la biodiversidad, los impactos en el medio ambiente por la actividad económica, etc. Bueno, y luego dice este principio 10 que para que las personas tengan la oportunidad de participar en las decisiones deben tener acceso a la información, ¿cierto? Que es como todos sabemos, un requisito básico es tener la información, que ésta sea oportuna, que ésta se entienda y que se pueda ser difundida a través de diversos medios. Y también dice este principio 10 que todas las personas debemos tener acceso efectivo, ya sea a procedimientos administrativos, es decir, con el Poder Ejecutivo, que son, ¿cierto?, todos los ministerios, o procedimientos judiciales, que es el sistema de justicia, para buscar resarcimiento de daños. Entonces, este principio 10, por eso se habla de acceso a la información, la participación y la justicia. El principio 10 es lo mismo que hablar de derechos de acceso, que es otra palabra, otro concepto que se usa mucho porque es acceso a la información, participación y justicia, y también es sinónimo del concepto de democracia ambiental, que la democracia ambiental es precisamente que sobre las cuestiones ambientales las personas interesadas o afectadas podamos ser parte de esas decisiones a través de la información, la participación y la justicia. Entonces, cuando escuchan hablar del principio 10, derechos de acceso, democracia ambiental y convenio de Escazú, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, este es el origen del convenio de Escazú. Decir que la región de Europa, terminada esta cumbre en el 92, comenzó a negociar un convenio muy similar al de Escazú. De hecho, para nosotros fue un referente importante. 20 años antes, ¿no es cierto? Nosotros empezamos el 2012
La región de Europa empezó el año 92, 93, y para que ustedes sepan, se llama el convenio de Aarhus, que es un pueblito en Dinamarca, que fue donde se adoptó este convenio. Por lo tanto, Escazú es el segundo convenio regional de carácter vinculante sobre democracia ambiental o sobre este principio 10. El primero es este convenio de Aarhus. Bueno, luego si nos vamos a los hitos del proceso de Escazú, ya mencioné, ¿cierto? No mencioné, perdón, ahora voy a ir a la declaración del principio 10, que es la primera piedra, podemos decir, que eso ocurrió en junio del 2012, que fue la cumbre de Río más 20, ¿cierto? La primera el 92, 20 años después, por eso se habla de Río más 20. Luego vino una fase de preparación, una fase de negociación, una fase de adopción, firma y ratificación, que no ha terminado porque sabemos que faltan varios países para adherir. Ahí voy a explicar que fuera del plazo de ratificación, hoy día se debe hablar de adherir, que es lo mismo, pero se usa esta otra palabra. Y luego la fase de implementación, que afortunadamente ya comenzó, porque tuvimos la primera conferencia de las partes, ¿cierto?, en abril de este año, y luego vienen todas esas tareas que ustedes pueden ver ahí, como la creación del Foro de Defensores Ambientales, la elección de los representantes del público, segunda convocatoria de jóvenes, postulación para el comité de apoyo, y yo lo voy a ir explicando cada una de ellas, y un hito importante va a ser la conferencia extraordinaria de las partes, porque las conferencias se realizan cada 2 años. De igual forma, ahora en abril, ¿cierto?, los estados partes, que en ese momento eran 12, ahora somos 13, estamos muy contentos porque Chile finalmente con esta nueva administración avanzó rápido y ya adherimos al convenio, o sea, somos el 13º estado parte. Decidieron tener una cumbre extraordinaria en abril del 2023 en Buenos Aires, y ahí les voy a contar un poco cuál es la agenda de esa cumbre. Entonces esto es lo que quiero recorrer rápidamente. Bueno, la declaración para la aplicación del principio 10 fue un documento que cuando nosotros empezamos a hacer lobby en la cumbre Río más 20 para que un resultado de la cumbre fuera el compromiso de algunos gobiernos de iniciar este proceso en América Latina y el Caribe. Ahí hicimos una alianza estratégica con el Estado de Chile en proponer esta declaración y luego buscar apoyos y firmas de países. Entonces ustedes pueden ver acá que en resumen la declaración dice que los derechos de acceso son muy importantes, que la región ha avanzado, pero que a la región le falta también, y ahí dice manifestamos nuestra voluntad de iniciar, de explorar la viabilidad. Como pueden ver es un lenguaje muy, podríamos quizás tal vez a lo mejor tener un convenio regional, ese es un poco el tono de la declaración, porque nadie quiso en ese momento comprometerse mucho más, pero de igual forma salió esta declaración. Y que dice que cuenta con la significativa participación de la ciudadanía interesada y que le encarga a la CEPAL hacer este secretariado técnico. Este fue, como digo, la primera piedra, y los 10 países, ahí están, que firmaron esta declaración son los que ustedes pueden ver ahí. Entonces ya tenemos como una guaguita, bueno, un bebé, guaguita decimos en Chile, chiquitita, que es o un ser o un etcétera, que está, que tiene sus primeros meses o años de vida. Ya. Con eso, entonces se inicia la fase de preparación que duró 2 años. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hicieron muchas cosas, pero básicamente se hizo el diagnóstico del estado de los derechos de acceso en América Latina y el Caribe, es decir, cómo están los países, sobre todo respecto de las normas, y ese es un documento que la CEPAL tiene. Desde ya las invito a que visiten el observatorio del principio 10, que es de la CEPAL, que tiene para todos los países las normas legales y también la jurisprudencia que ha ido saliendo en la materia. Entonces es interesante, si a alguna le interesa, conocer y estudiar un poco más eso. Luego se hicieron distintos talleres con estos 10 países signatarios. Hay que pensar que quienes participaban en estas reuniones primero eran funcionarios y funcionarias de la Cancillería, ¿cierto? Todo lo internacional lo lleva a las cancillerías de nuestros países, y en algunos casos además iba funcionarias o autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, obviamente no era un grupo que conociera mucho democracia ambiental ni de principio 10,
Entonces era importante que se informaran, conocieran, aprendieran, etcétera. Entonces hubo varios talleres en esa línea. Y también hubo toda una estrategia para sumar más países. Era importante tener 10, pero claramente necesitamos más países para poder iniciar la fase de negociación. Luego, acá, viene esta fase de negociación que duró del 2015 al 2018. En marzo del 2018 se adopta. Adopta quiere decir que se cierra la negociación y decimos ya, este es el acuerdo de Escazú con todos sus capítulos. En la negociación se crea un comité de negociación que son todos los países, luego una mesa directiva que era Chile y Costa Rica y luego otros países que coordinaron este proceso. Contó, por supuesto, con la Secretaría Técnica de la CEPAL y con la participación del público, que luego voy a explicar qué se entiende por público, a qué se refiere. Y como pueden ver abajo, ahí están los distintos artículos y qué países fueron preparando borradores de esos artículos para luego negociarlos. Esta negociación contó con 24 países. 24 países fueron los que negociaron el convenio de Escazú. Partimos con 10, ¿cierto?, que firman la declaración. Luego se logra aumentar a 24 países que comienzan esta negociación, que duró, como dije, del 2015 al 2018, que es bastante breve para una negociación de carácter internacional. Rápidamente, solo una lámina, los elementos centrales del acuerdo de Escazú. Lo primero es que no es un acuerdo ambiental, ¿cierto? Es un acuerdo sobre derechos humanos y medio ambiente. Por eso se habla de que es un acuerdo de democracia ambiental, es decir, establece las reglas de cómo las personas podemos participar, de nuevo, en cualquier asunto ambiental. También es un tratado vinculante, es decir, que una vez que sea ratificado, que el Estado adhiera, es obligación su implementación. Es un acuerdo que no tiene reservas, no hay derecho a reserva, no puede un país decir yo voy a cumplir todo el acuerdo menos el artículo 9 sobre defensores ambientales. Eso no se puede realizar. Y también es el primer acuerdo en el mundo, Aarhus no lo tenía tan explícitamente el europeo, de incorporar los temas de protección, resguardo de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Es un acuerdo, como ustedes van a ver ya luego en las otras sesiones, que exige, le pide al Estado, a través de los distintos gobiernos de turno, ¿cierto?, que sea proactivo, es decir, que tenga un rol activo, no pasivo, en garantizar que las personas podamos ejercer estos derechos. Claramente es un contenido que se vincula con la Agenda 2030, ¿cierto?, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen un lema muy importante que dice no dejar a nadie atrás. Eso quiere decir que debemos hacer la Agenda 2030, hacer un esfuerzo importante por incorporar a los sectores que tradicionalmente han sido excluidos, que son los más vulnerables. A eso se refiere con no dejar a nadie atrás. Y a su vez Escazú tiene un foco, los grupos de situación en vulnerabilidad, con medidas concretas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el acuerdo, si ya lo han leído, van a ver que hay párrafos específicos donde el Estado tiene que hacer acciones adicionales cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. Y lo otro muy importante es que es un acuerdo que se basa en el fortalecimiento de capacidades y cooperación entre los estados. No se pretende, por supuesto, que los estados tengan que cumplir Escazú de un día para otro, todos sabemos que eso es imposible, hay que tener planes de implementación, pero hay que tener una voluntad de avanzar en la dirección de implementar el convenio. Bueno, esa es la estructura del acuerdo, la primera parte, ustedes pueden ver, la parte operativa, ¿cierto?, que es como el corazón del convenio, tiene 1, 2, 3, 4, 5 artículos muy importantes sobre cada uno de los derechos y también de los defensores de derechos humanos y medio ambiente. Tiene un artículo sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación. Bueno, llegamos entonces a la adopción, firma y ratificación, que es el tercer momento, la tercera etapa. Como les contaba, el acuerdo fue adoptado, o sea, termina la negociación de 24 países de América Latina el 4 de marzo del 2018, precisamente en una comuna, en una área llamada Escazú, en San José de Costa Rica, por eso lleva el nombre de Convenio de Escazú.
Desde ese minuto se abre para la firma y ratificación por 2 años, eso es lo que establece el convenio. Entonces, entre septiembre del 2018 a septiembre del 2020 era el periodo de 2 años para que los países firmaran y ratificaran. Si hay países que aún no han ratificado, que efectivamente hay, esos países que se suman con posterioridad deben adherir, que fue el caso del Estado Gobierno de Chile. Y hoy día, junio del 2022, tenemos 3 estados parte, que ya se los voy a mostrar, y 24 estados que han... No, eso está mal, no son 24, van a perdonar. Creo que son... Bueno, ahí los vamos a contar, me parece que son 14 estados que han firmado y que por lo tanto falta su ratificación, y otros que no han firmado y falta su adhesión. Pero en todo caso, ya sea ratificar o adherir, supone pasar por una decisión del Ejecutivo y que mande el proyecto de ratificación o de adhesión al Congreso de cada uno de los países. Una vez que se aprueba en el Congreso, sea unicameral o bicameral, tiene que ir a la Oficina de Tratados Internacionales de las Naciones Unidas, quien uno puede decir que formaliza la ratificación o la adhesión, y ahí ya el Estado tiene todo el proceso hecho, todas las tareas hechas y los procedimientos para poder ser llamado un Estado parte. Bueno, se abrió para firmas, ¿cierto? Entonces, septiembre del 2018, hay una foto en el caso, ahí están los países de México, es la primera foto, y el resto son representantes, claro, de varios de los países que firmaron. Acá también, como ustedes pueden ver, ahí están los estados que firmaron en esa oportunidad. En el caso de Guyana, su marco legal le permite firmar y ratificar en un solo acto, por eso dice más la ratificación. Entonces aquí vamos en septiembre del 2018 con 17 países que firman. Hoy día, a junio del 2022, estos son los estados parte, lo que ustedes pueden ver ahí. Y aquí tenemos los países que han firmado, claro que son 12, no era 24, eran 12. Entonces estos países, cierto que muchas de ustedes vienen, habían varias, cierto que era de Colombia, ahora tienen que ratificar. También vi que había una persona de Venezuela. Bueno, Venezuela tiene que firmar y tiene que adherir porque no ha firmado. Lo mismo el caso de Honduras, por ejemplo. Decir que Venezuela nunca participó activamente en la negociación, sino que hacia el final de la negociación fue como observador, es decir, observar. O sea, no intervino en la negociación. Ahora, también decir que al principio, ¿cierto?, estaba esta declaración, los que firmaron la declaración se llaman países signatarios porque firmaron la declaración. Para sumarse al proceso había que firmar esa declaración, que esa hoja que yo les mostré del 2012, y ya eras un país signatario. No era más trámite que ese. Bueno. ¿Va bien el ritmo o voy muy rápido? No sé si hay preguntas hasta acá, porque ahora me pasa. Sé que hay un tiempo para preguntas después. ¿Voy bien? No sé, Laura o Amelia, Ana. ¿Sí? Sí, Andrea. Bien, si ninguna tiene ninguna objeción, creo que venimos bien y sí, después vamos a tener un espacio para preguntas. Ok, listo. Bueno, sigo entonces. Entonces pasamos al tercer parte del índice, que tiene que ver las modalidades de participación del público. El concepto de público es el que está acá, que es toda persona natural o jurídica con o sin fines de lucro. Es decir, aquí está la sociedad civil, estamos las personas individuales, está el sector privado y todas las formas de organización comunitarias que puedan existir, donde ahí podemos tener organizaciones de base, organizaciones de los pueblos originarios, etc. El concepto de público no ha sido fácil para todas las personas o todas las organizaciones. Al principio, hasta el día de hoy, dicen, ¿por qué público? ¿Por qué nos llamaron así? Bueno, pensamos en su momento, la CEPAL, los países y nosotros de la sociedad civil, que nos parecía buena la idea de tener un concepto lo más amplio posible, donde todas las personas y organizaciones tuvieran las mismas condiciones y estuvieran dentro del mismo grupo, por decirlo así. Quizás varios de ustedes han participado en otros foros multilaterales de las Naciones Unidas, no sé.
En esos foros multilaterales hay otra forma de participación y se definen lo que se llaman grupos principales, o en inglés que se dice major groups. Esos grupos principales, para participar, por ejemplo, en cambio climático, en las cumbres de la Tierra, etcétera, de biodiversidad, etcétera, son, por ejemplo, hay grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de indígenas, grupos de sindicatos, grupos del sector privado, etcétera. Hay 9 categorías. Entonces, todas las mujeres se agrupan en un grupo global y luego tienen sus coordinaciones en la región, región de América Latina, etcétera. Entonces, por supuesto, este modelo y el otro modelo tiene ventajas y desventajas, evidentemente. Los dos tienen cosas buenas y cosas que, no, cosas que pueden constituirse en barreras. Bueno, en todo caso, la opción de Escazú fue no ir por la línea de los grupos principales y buscar la participación de todas las personas y todos los grupos interesados. Pero también es un tema que volvió a salir ahora en la primera conferencia de las partes y de hecho lo plantearon bastante representantes de grupos indígenas. Quizás también aquí puede salir esa duda, no sé. Pero en fin, esta es la opción de Escazú, así está la conferencia, así están las modalidades de participación. O sea, esto es lo que hoy día Escazú puede ofrecer. Nuevo tiene ventaja y desventaja respecto de las otras formas de cómo la sociedad civil se organiza para participar en foros internacionales. Bueno, lo que tenemos hoy día, bueno, lo que hubo y lo que hay, es que la participación del público fue en todas las fases, fue en la preparación, ¿cierto?, en la negociación, en la adopción, firma, ratificación y en la implementación ahora. Esas modalidades, me salto donde dice modalidades, esas modalidades son, esta es una de las ventajas, es mucho más, podemos tener más incidencia la sociedad civil de acuerdo a estas modalidades de participación. ¿Por qué? En primer lugar, porque recibimos la información al mismo tiempo que la reciben los gobiernos, los documentos, los borradores, etc. Podemos presentar propuestas de cómo tendría que ser el texto, qué párrafos habría que añadir, qué palabras hay que reemplazar, que de hecho fue el rol que jugamos los representantes del público y la sociedad civil que participó. Y lo más importante y lo más distinto es que tenemos derecho a pedir la palabra y el presidente o la presidenta de la sesión, que siempre es un gobierno, por ejemplo, en Buenos Aires, la presidenta de la reunión va a ser el gobierno de Buenos Aires, tiene que dar la palabra en el orden que se solicita. Entonces, puedo pedir, no sé, puede pedir la palabra Ana de FARN, después el gobierno de Argentina, después yo, etc. En todos los foros internacionales la práctica es que primero hablan los gobiernos. Si es que hay tiempo y si al presidente o la presidenta le parece, puede dar la palabra al final a quienes quieren hablar desde la sociedad civil. Y eso es una limitación importante y la negociación y todo lo que nosotros logramos poner en el texto da cuenta de que ha sido una muy buena modalidad de participación para la gente del público y la sociedad civil. Bueno, luego está el mecanismo público regional, que es una base de datos donde ojalá todas se pudieran inscribir y podemos mandar el link y donde la CEPAL manda información. Luego están los representantes del público, que hubo una elección el año 2015, ya les voy a mostrar quiénes somos, y nuestro periodo termina ahora. O terminó con la conferencia de abril de ahora, hace unos meses, porque va a haber una segunda elección de representantes del público. Y es importante aclarar que generalmente se produce una confusión que el acuerdo de Escazú es un convenio vinculante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ser ratificado y adherido en el Congreso y luego es obligación para el Estado verá cómo lo hace, pero sí tiene que implementarlo. Sin embargo, la participación no es vinculante. La participación que existe en Escazú y la que se da es incidente, es decir, a través de propuestas, a través de pedir la palabra, a través de mostrar resultados, etc., nosotros logramos incidir, o sea, influir en los textos que se acordaron en la negociación, y lo mismo en la conferencia que acaba de pasar. También influimos en cómo debieran ser las modalidades de participación, cómo tiene que funcionar la conferencia de las partes, etc. La participación vinculante significaría que lo que diga el público es obligatorio para los estados y eso en una negociación
no hace ningún sentido, no funcionaría así, tendríamos que ponernos todo el público de acuerdo a lo que queremos y luego el Estado estaría obligado a hacer lo que nosotros decimos. Eso no funciona. Hay otros, esos mecanismos de democracia directa, que es donde está el plebiscito, donde están los referéndums, ahí sí hablamos de participación vinculante. Así que quería hacer esa, espero haber sido clara, hacer esa distinción para que no haya confusiones. Bueno, luego de nuestra participación, no voy a leer todo esto, pero aquí están las distintas fases, ¿cierto? Lo que yo les estuve contando. En la primera parte se crearon las modalidades, creamos el mecanismo público regional, las reuniones eran abiertas al público, etcétera. Todas las reuniones que hubo eran por Zoom, cualquier persona podía verlas, etcétera. El 2015 se hicieron la elección de los representantes, y nos pusimos a trabajar, trabajamos arduamente en influir en las negociaciones durante el periodo de la negociación. Trabajamos con una red más amplia, con toda la gente que estaba interesada. Escazú era mucho menos conocido que ahora, así que había un número importante de organizaciones, pero jamás como hoy día habemos, así que esto también es una excelente oportunidad este taller. Hicimos bastantes campañas a nivel nacional para la difusión, la firma y la ratificación a través de distintas organizaciones. En algunos países nos fue bien, en otros países nos fue mal, etcétera. Y luego ahora en la conferencia de las partes tenemos las mismas modalidades. Tenemos 2 asientos en la conferencia de las partes de los representantes, en la mesa directiva también, o sea que es un grupo de gobiernos que empuja la conferencia de las partes. Vamos a poder participar en el comité de cumplimiento y en otros que yo ya les voy a ir contando. Pero ahí está a grandes rasgos cómo hemos podido ir participando. Estos son los representantes del público, somos 2 personas titulares, Andrea Sangüesa y Daniela Andrade de Jamaica, y luego está Andrés Napoli, ¿cierto?, que todos conocemos de Argentina, Natalia Gómez de Colombia, Careta Crocs de Santa Lucía del Caribe y Tomás Severino de México. Ese es el grupo de 6 personas que estuvimos a cargo de empujar, coordinar, bueno, difundir lo que más se pudiera, en fin, es un trabajo ad honorem que realizamos durante todos estos años. Bueno, y para ir terminando, ¿cuáles son los próximos pasos? Va a haber elección de los representantes del público en agosto, probablemente es una fecha tentativa, ya existe un reglamento, la CEPAL está a cargo de llamar a esta elección, va a ser muy importante todo lo que podamos difundir desde el público y la sociedad civil. Luego, en la COP también se llegó al acuerdo de crear un foro de defensores ambientales, que a todos nos parece que es una excelente noticia. Y para que sepan, tentativamente la fecha del primer foro sería en noviembre del 2022, habría que ver dónde. En este momento se está buscando un par de países para que hagan la coordinación. Ahí el público, ustedes, los representantes, podemos mucho que decir de qué hacer en ese foro, cuáles son los temas, etc. Y por último está la conferencia extraordinaria que va a ser en abril del 2023 en Buenos Aires, y uno de los temas más importantes va a ser poner en marcha el comité de apoyo al cumplimiento. Hago un paréntesis, este comité de apoyo, como dice el nombre, va a ser un comité integrado por 6 a 7 personas independientes del Estado. La experiencia de Arjus dice que ojalá sean todos abogados. Arjus en su primer periodo tuvo el mismo comité de cumplimiento, o sea, aprendimos mucho la experiencia de Arjus, y ahí vimos que ser abogado era un plus y que todos y todas deberían tener esa formación. Es un comité que cualquiera de nosotros el día de mañana, si nuestro país es parte, por supuesto, y no ha cumplido alguna disposición en materia de Escazú, podemos ir a este comité a través de la Secretaría y presentar nuestro caso. El comité va a ver si el caso es elegible, si no, etcétera, y luego se acepta el caso, se estudia el caso y luego se hacen recomendaciones al Estado que está fallando, digamos, para que pueda mejorar su implementación. Por lo tanto, no es un comité de carácter punitivo, por lo tanto no establece sanciones, no es una
no es una corte, sino que es un comité que apoya. Nosotros estábamos muy contentos y contentas de haber logrado este comité. No fue tan fácil durante la negociación, había países que querían que no existiera el comité, los países que, bueno, iban cambiando, a veces un mismo país podía ser muy progresista y luego muy conservador, como fue el caso de Brasil durante la negociación, por ejemplo, donde fue el caso de México también durante la negociación. Bueno, y para qué decir el caso de Chile, que tuvo un tremendo liderazgo y luego al momento de firmar, la administración de turno decidió no firmar. Así que también sabemos todos nosotros cómo eso va cambiando. Eso era lo que tenía preparado, así que voy a dejar de compartir. Tenemos una primera pregunta que ya nos dejaron en el chat, que dice, ¿qué sucede cuando el gobierno regional o nacional avanzan proyectos presentados como verdes, pero que destruyen el ambiente y no cumplen con el acuerdo de Escazú? Caso de energía verde en Río Negro, entonces Argentina. ¿La contesto ahora? Sí. Ok. Bueno, lo importante de comprender de Escazú es que se refiere a información, participación y justicia, es decir, se refiere al cómo se toman las decisiones ambientales. En este caso, cómo se tomó la decisión de este proyecto de energía verde en Río Negro. Si ese proyecto cumple o no Escazú, tendríamos que ver cómo ese proyecto entregó la información a las comunidades afectadas interesadas, cuáles fueron las instancias de participación que hubo y si cumple con todas las disposiciones que dice Escazú respecto a información y participación. Escazú no va a hablar sobre si el proyecto es verde o no es verde, sino que lo que busca Escazú es garantizar más, mejor, que las personas podamos tener la información del proyecto, entenderla y podamos opinar y obtener una respuesta fundada de aquello que digamos. Cuando ustedes vean el capítulo 7 sobre participación va a quedar mucho más claro. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, Argentina es un país que un país que ratificó. Voy a decir esto, perdón, lo de haber dicho antes, un poquito larga la respuesta. Todos los estados partes ahora lo que toca es que hagan un plan de implementación. Ese plan de implementación, que va a ser apoyado por la CEPAL, tiene sin duda que tener en primer lugar un diagnóstico y un análisis jurídico. Cada estado tiene que ver, yo estoy acá y Escazú está acá, cuál es la brecha que tengo en cada uno de estos artículos. Hay países que tienen más brecha. No todos los países estamos en el mismo punto de partida. Por ejemplo, en el Caribe hay muchos países que no tienen ley de acceso a la información. En América Latina, la mayoría de los países tienen ley de acceso a la información. Eso significa que los países caribeños, respecto al artículo 5, que es el acceso a la información referido al estándar para la ley, van a tener muchísimo más que hacer que nosotros, que ya tenemos esa ley. Quizás nuestra ley hay que mejorarla, pero no tenemos que empezar de cero. Bueno, entonces habría que ver cómo fue la información y la participación para esta decisión de este proyecto. Ahora, esa sería mi respuesta. En el caso de Perú, nosotros aquí tuvimos un movimiento muy fuerte respecto al cuestionamiento de nuestra firma en Escazú. Nosotros somos uno de los países signatarios, ¿no? Nuestra ministra Fabiola Muñoz firmó el tratado, sin embargo existió mucho cuestionamiento por parte del Congreso, que en su momento dijo que ella lo había firmado sin ningún tipo de validación y por tanto pues querían desconocerlo. ¿Cuán viable es eso? Porque para nosotros los que trabajamos en el medio ambiental pues nos deja un poco sin piso, a pesar que luego han habido muchas sesiones del Congreso de la República, en la cual se han presentado luego ministros del ambiente como Manuel Pulgar Vidal, que es de la SPDA, Asociación Peruana de Derecho Ambiental, que ha sido ministro del ambiente también con una fuerte posición, tratando de respaldar la firma realizada por la ministra en ese momento. Pues los congresistas no se hacen oídos sordos y simplemente no quieren escuchar. ¿Cuán viable, cuánto, hasta dónde podemos nosotros como abogados ambientales podemos defender esa firma? Muchas gracias. No, de nada, Carmen. Bueno, desgraciadamente en Perú fue como el peor de los mundos, porque por un lado, no es que
la ratificación haya llegado al Congreso. Llegó el proyecto de ratificación y el Congreso lo rechazó, es decir, dijo no a la ratificación de Escazú a través del, bueno, a través del resultado de la votación, que hubiera sido, por supuesto, mucho mejor que no llegara al Congreso hasta que no supiéramos, cierto, que había piso político para que lo aprobaran. Y además, el sector privado en tu país hizo una campaña en contra muy, muy fuerte, como la que ocurrió también en Costa Rica. De hecho, en Costa Rica tampoco se ha logrado ratificar y el Congreso en Costa Rica, aunque no se votó, había mucha, no mucha, pero hay oposición y también yo creo que los medios en general de todos nuestros países, me puedo equivocar, pero lo que yo conozco y lo que yo veo, obviamente le dan mucha tribuna, en este caso, a los políticos o al sector privado que está en contra de Escazú, ¿cierto? Entonces ahora mi pregunta para ti, porque no estoy súper al día, es ¿en qué está hoy día Perú? ¿Cuáles serían, cómo está el Ejecutivo? Pues ustedes han tenido una crisis política importante, entonces obviamente puedo entender dentro de esa crisis política que Escazú no sea la prioridad número uno del en fin, del Poder Ejecutivo, pero Sí. ¿me puedes contar brevemente? Quizás para los demás también les interesa conocer un poquito. Y para nosotros, aquí una de las organizaciones más grandes que está empujando estos temas es DAR, Derecho Ujú, Ambiente y Recursos Naturales, ujú, en las cuales pues muchos colegas contemporáneos que ya somos de la generación 40, 50 años, estamos tratando de hacer algún soporte a DAR. Yo no soy miembro de DAR, pero muy gran amiga de ellos, y ellos constantemente están promoviendo Escazú, ¿no? Promueven, lo ponen sí. en tema de agenda, tratan de incidir en el sector político, empujan muchísimo, pero respecto a los tomadores de decisión, que es la parte ejecutiva, no han priorizado el tema todavía, ¿no? Mm, Fue un pequeño escándalo el hecho de que no asistiera ningún representante político por parte de Perú en Chile, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿en dónde estamos? ¿No? Un tema tan importante porque de por sí el acceso a la información para nosotros nos ha costado muchísimo. Lograr acceso a la información, y yo recuerdo haber participado en alguna reunión de relaciones exteriores allá por el 2012 o 2013, en el cual justamente Andrea, tú estabas moderando y me acuerdo de ti por tu bello peinado, ¿sí? Con todos los miembros, y el tema era nuevo, estaba por parte de SPDA mm. la gente empujando el tema, y sí, creo que se hizo un cambio con acceso a la información. Costó y se logró. Espero que Escazú, pues ya nos está costando, se pueda lograr en un momento. Todavía no está en agenda política, lastimosamente, y les comparto a todas las compañeras presentes, nuestro se tenía esperanzas, sí, porque se esperaba cambios importantes, una apertura mayor, pero nuestro actual ministro del Ambiente no tiene un enfoque de medio ambiente, tiene un enfoque de ciencia. Entonces está empujando por ahí el tema de investigación y ciencia, lo cual es bueno, pero todavía no se ha hecho este cambio. Vamos a ver, siempre 28 de julio hay cambios políticos en mi país. Tenemos esperanza que este 28 de julio pues empuje un poquito más este tema, ¿no? Pero todavía está ahí Perfecto. paralizado. Mire, quizás brevemente puedo contar la experiencia de Chile, muy breve, porque puede servir a ti quizás, no sé, o es interesante compartir eso y a otras compañeras, ¿no? Bueno, la administración anterior del presidente Piñera no firmó, hicimos campañas, dijeron que tenían un informe de por qué no lo firmaban, pedimos el informe por ley de transparencia, no lo entregaron, creíamos que ese informe nunca existió. Tomaron mucho el tema de la soberanía. Chile acababa de perder una demanda, perdón, de ganar una demanda de acceso al mar por Bolivia, pero estaba todo este tema de cómo un país nos lleva y nos demanda, en este caso frente a la Corte Internacional de Justicia, no hubo caso que entendiera que lo que decían Escazú no era, jamás un Estado te puede llevar a la Corte Internacional de Justicia en el marco de Escazú, a no ser que tú estés de acuerdo como Estado de resolver tu controversia ahí, en esa instancia.
luego que estaba todo cumplido, que Chile no necesitaba nada, que teníamos completamente todo lo de Escazú, etc. Y finalmente, después de un par de años, decidimos esperar a que terminara el gobierno. O sea, dijimos de acá no los vamos a mover ni un centímetro. Claramente era un tema de voluntad política y claramente que siempre fue un gobierno muy cercano al sector empresarial, estaba defendiendo los intereses de... El lema de ellos era, aunque no lo decían, era si hay más derechos, los proyectos se van a frenar aún más, ¿sí? Que es una posición que desgraciadamente existe bastante en la región. La postura de Escazú es que si hay más derechos, los proyectos se van a poder abordar mejor. Y esta idea de que se van a judicializar aún más los proyectos con Escazú, nuestra postura es que si todo va bien, la judicialización, aun cuando todos tenemos derecho a hacerlo, puede que no sea necesario si es que tenemos un buen estándar en información y un buen estándar en participación. En fin, entonces con la campaña del nuevo presidente, que por supuesto es otra línea, se comprometió en la campaña, su campaña presidencial a adherir pronto, llegaron al poder, varios grupos, un grupo de jóvenes, nosotros, etcétera, nos escucharon rápidamente y la cosa salió en 3 meses. Ahora, cuando el Ejecutivo firma el proyecto de adhesión, en este caso, y lo manda al Congreso, nos organizamos con el gobierno, nos distribuimos, hicimos muchas entrevistas por Zoom, hicimos una tabla de todos los diputadas, senadores y senadores, sabiendo si sabíamos si iban a votar a favor, en contra, o si no sabíamos su opinión. Y bueno, nos dimos el trabajo como 2 meses de conversar con cada uno y cada una de ellas, casi todos nos dieron reunión, no conocían para nada el acuerdo, pero sí tenían grabados con fuego cuáles eran las razones del presidente anterior para no firmar. Entonces sabía que es increíble cuando hay desinformación, lo que cuesta sacar esa desinformación y poner información, es como doble trabajo. Bueno, a eso nos dedicamos 2 meses. Entonces, cuando entra a la Cámara de Diputados y luego al Senado, teníamos, uno nunca sabe hasta el final, por supuesto, pero teníamos bastante tranquilidad de que nos iba a ir bien. De hecho, el proyecto no se quería mandar hasta que tuviéramos esa seguridad de que iba a ser aprobado, de que iba a ser aprobado. Esa fue la experiencia de ahora. Bueno, aquí hay otra pregunta de Yormeri. ¿Sabes que no la entiendo? Dice, ¿el acuerdo y la ley de transparencia o todo lo que refiere a gobierno se asemejan? Eso no me queda muy claro. Por eso no lo consideran vinculante. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos para implementarla? Por lo menos en Colombia las órdenes judiciales no se cumplen a medias. Quizá, Yormeri, si pudieras... A mí no me queda muy clara la pregunta, lo siento. Yormeri, si estás y quisieras prender el micrófono. Sí, la pregunta es la siguiente, es que se supone que el acuerdo de Escazú nos da a los defensores o nos permite conocer de todos los proyectos que existan. Se supone en derecho, por lo menos acá nosotros tenemos una ley de transparencia o de gobierno abierto, donde los ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, todos los ministerios tienen que brindarnos la información para que el ciudadano participe y sepa de qué es lo que está pasando. O sea, en pocas palabras, este tratado pues defiende los derechos, pero la pregunta es, ¿cómo implementamos eso? Porque una cosa es la defensa de los derechos y cómo implementamos eso para poder hacerla, para poderla ejercer, para poder ser coercitivos con el gobierno. En el ejemplo de que en Colombia se ratificara este convenio como tal, ¿sí me entienden? ¿O no, Sí, o no me explico? No, sí te explicas bien, gracias. Sí. Bueno, cuando Colombia ratifique, lo que Colombia va a tener que hacer es hacer un plan de implementación. Entonces, primero hay que estar muy atenta a esa noticia y luego cuando ya se sepa y eso haya avanzado, que ojalá avance bien, ¿cierto? Entiendo que les quedan unos, si no me equivoco, 3 trámites o 3, sí, trámites o partes en el Congreso. La primera que fue hace un par de meses, si no me equivoco, les fue bien. Bueno, ese plan de implementación claramente, si es para implementar el acuerdo Escazú, debiera hacerse con información y con participación, es decir, el gobierno no debiera decidir solo en qué consiste el plan.
O, por ejemplo, en hacer este análisis jurídico, cuál es la base de Colombia y qué es lo que le falta a Colombia. Por ejemplo, Colombia tendrá que modificar alguna norma o Colombia tendrá que tener alguna norma nueva para poder implementar Escazú. ¿Qué cosas se pueden hacer desde el Ejecutivo sin cambio de ley? Etcétera. Ahí, de hecho, desde la CEPAL se van a empujar y apoyar estos planes de implementación. Y ahí ustedes debieran ser parte como un actor que está informado de ese plan y que pueda opinar de cómo, qué acciones y qué actividades tiene que contener ese plan de implementación, porque en definitiva ese plan va a ser la hoja de ruta para cada país, para ir avanzando. Por supuesto, cada país tiene que decidir por qué avanza primero, qué es en el corto plazo, qué es en el mediano, qué es en el largo, en fin. Pero esa es la forma de involucrarse. Luego dice, ¿qué países forman parte del comité y cómo se puede acceder al mismo? Ahí me confundo, Liz, ¿cuál comité? ¿El comité de apoyo o la conferencia de las partes, como dice el nombre, partes, son todos los estados parte. Esa es la conferencia de las partes, que hoy día tiene 13 y en la medida que vayan aumentando más ratificaciones van a ir creciendo los estados partes. Pero no sé si me aclaras, por favor, ¿te refieres a eso o al comité de apoyo? Me refería al comité de apoyo en especial. Ya, el comité de apoyo no son países, eso es muy importante, son personas independientes de los estados. El comité de apoyo es precisamente donde las personas vamos a recurrir cuando nuestro estado, que es parte, no haya cumplido alguna disposición. Entonces tiene que ser gente independiente del Estado, porque si no serían juez y serían parte. Y ahora se va a lanzar un proceso para convocar y difundir lo más ampliamente posible para tratar de que lleguen las mejores personas a ser parte de este comité. Luego van a haber entrevistas, etc. El plan, la idea, es anunciar los integrantes de este comité el próximo abril en la reunión extraordinaria, o sea, es bastante luego, afortunadamente. Pero hay que preparar las bases, hay que difundir para que tratar de que lleguen las mejores personas. En el caso de Europa, del convenio de Aarhus, el comité de apoyo está integrado por abogadas y la mayoría de ellos viene del mundo académico y expertos en democracia ambiental, pero no pueden ser funcionarios del Estado para nada. Comité de apoyo, claro, comité de apoyo al cumplimiento, así se llama este comité. De nada. Y luego Yermer dice, es decir, en pueblos indígenas ese plan debe someterse a consulta previa. Puede ser, es decir, si entiendo que Colombia ratificó el 169 y tiene la consulta previa y tiene la voluntad política de hacerlo, claro, debiera hacerlo así. Cada país ahí también tiene que tomar la decisión. Ahora, si los pueblos indígenas colombianos tienen un rol activo y empujar porque se haga una consulta previa, pueden, por supuesto, buscar incidir en esa decisión para esa consulta con esas características. En todo caso, aclaro que es cierto, el convenio 69, como todos sabemos, es para pueblos indígenas, el Escazú es para cualquier persona, y el convenio de Escazú dice que cada parte deberá respetar e implementar otros tratados internacionales, refiriéndose al 169 para implementar Escazú, es decir, va a tener que haber una implementación complementaria, conjunta de Escazú con el 169. El 169 tiene, digamos, un público objetivo específico y Escazú más amplio. Bien, gracias Andrea por todas las aclaraciones. A ver si hay alguna pregunta más que quieran aprovechar, que tenemos disponible a Andrea, que conoce a fondo todo este proceso. ¿Cómo se eligen los representantes del público? Perfecto. Se elige una votación, se van a elegir en una votación como se eligieron el 2015. Es una votación que coordina la CEPAL, que va a ser una plataforma,
quienes pueden votar en esa votación, y esto es importante que lo anoten y lo hagan, tienen que estar inscritas en el mecanismo público regional. Entonces, desde ya, no sé si quizás alguien de FAN pudiera poner el link acá o ponerlo después. Es o sea, un formulario de nombre, apellido, país, es muy sencillo, muy breve. Entonces, este mecanismo público regional, que hoy día es una base de datos de aproximadamente 6.000 personas, es el universo electoral, ese es el padrón electoral, los y las que pueden votar. Como para las elecciones hay un reglamento, como cualquier elección que tiene un reglamento, ¿cierto? Quienes pueden ser candidatos y candidatas, los criterios, las regiones. La idea es tener 6 representantes, 3 hombres y 3 mujeres, de 3 regiones, la región del Caribe, la región de México y América Central y la región de Andina y América del Sur. Hay todo un plazo para postular, plazo para inscribirse en este mecanismo público, para votar, etc. Y todo esto va a ser coordinado por una plataforma específica de la CEPAL. Y ahí también hay que hacer muchísima difusión para que lleguen, ojalá, las mejores personas. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Pueden ser personas, bueno, sin duda lo más importante es que tengan experiencia y trayectoria en democracia ambiental, ¿cierto? Que ya sea desde la academia o sea desde la práctica, pero por supuesto que tengan experiencia y trayectoria en esta temática. Respecto de los años, es de mayores de 18. ¿Qué más? No hay muchos requisitos. No puede ser ninguna persona que haya sido funcionaria pública o funcionario público los últimos 6 meses. Me parece que esos son ser residente del país, o tener la ciudadanía de un país. O sea, no puede venir, por ejemplo, no sé, una mujer francesa, por decir algo, que vive hace un año en Colombia y ser candidata. No podría. ¿Cómo las mujeres que están en los territorios pueden participar activamente considerando los retos, incluyendo la brecha digital, la sobrecarga de trabajo no pagado? Bueno, es una tremenda pregunta, claramente, para Escazú y para cualquier asunto. Yo diría que las mujeres que acá estén, que estén interesadas, que tengan esta trayectoria, sería fantástico que fueran candidatas. Necesitamos, o sea, la idea es tener una elección paritaria, o sea, esa es una primera forma de involucrarse activamente. También, sino integrar, sin duda, a nivel nacional, lo que más Escazú se implementa en los países. Luego están las conferencias de las partes, donde los países van a ir contando cómo les ha ido, lo que han avanzado, etcétera. Pero ahora el trabajo más importante es en el país, ya sea para lograr la ratificación, la adhesión o para comenzar la implementación. Entonces, sí, las mujeres pueden participar activamente escribiendo, quizá ya tienen el contacto, pero el Ministerio de Medio Ambiente, que en general es quien va a coordinar esta implementación en los estados que ya son parte y pedir ser parte de ese diseño de ese plan de implementación. Pueden participar en la conferencia de las partes, pueden votar por los representantes electos si es que se inscriben en este mecanismo público regional. Sí, la brecha digital no sabría mucho qué opinar, aparte de reconocer que evidentemente es una barrera.